Hola a todos, soy Andrés Speaker, bienvenidos a mi canal de YouTube. Aquí comparto mensajes cada semana, diferentes series de enseñanzas. Si estás interesado en siempre estar al día, suscríbete, no se te olvide. También si necesitas oración o quieres estar al día en lo que está ocurriendo en Más Vida, ve a másvida.org, hay un botón de oración. También gracias a todos los que apoyan este ministerio con sus ofrendas, ahí también hay un botón de ofrendas y Dios te bendiga. Vamos a comenzar con el mensaje el día de hoy. Bueno, como estamos hablando de la oración, leí de una señora que era vecina de una señora cristiana que era vecina de un ateo. Entonces compartían como el mismo piso, pero dos departamentos, ¿no? Entonces, y esos departamentos que las paredes son muy delgaditas y se escucha todo. Entonces la mujer oraba todos los días al Señor y buscaba al Señor, y el ateo, ¿verdad?, frustrado, le decía: señora, ya no ore, Dios no existe, déjeme de molestar con sus oraciones, ¿verdad? Y la señora seguía orando. Y un día de esos le dijo: Dios, te pido que me proveas mis alimentos esta semana y no tengo para la despensa y gracias por proveerme, ¿no? Y el señor ateo escuchó su oración y dijo: le voy a enseñar a la señora que ella entienda que Dios no existe. Y fue y compró un montón de despensa para la señora y trajo las bolsas llenas a la puerta de la casa de la señora y tocó la puerta y se fue a esconder a la esquina y esperó a que la señora abriera la puerta. Y cuando la señora abre la puerta y ve todas las bolsas, empieza a decir: gracias Dios, tú eres bueno. Y el ateo sale: ajá, le dije que Dios no existe, yo le compré esa despensa. Y la señora grita: aleluya, gloria a Dios. Y el ateo dice: ¿para qué dice aleluya? Si le estoy diciendo que yo se las compré. Dice: es que yo sabía que Dios me iba a proveer los alimentos de una o de otra forma. Lo que no sabía es que iba a hacer que el diablo pagara la cuenta. Muy bien, Mateo 6, verso 9. Dice: ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hoy vamos a estudiar esas palabras, esas 4 palabras: santificado sea tu nombre. Ahora, tengo que confesar que esta es la línea de oración que más trabajo me ha costado aprender a conectarme en oración. Esta es la más complicada para mí. Como ustedes saben, tengo varios años orando conforme al modelo de oración del Padre Nuestro. Entonces el Padre Nuestro es una oración y es un modelo de oración. ¿Qué significa eso? Que cada línea puede ser como un tema de conversación, es como un bosquejo. Entonces es un modelo que te va guiando para qué cosas hablar con Dios. Entonces ya les hablé del Padre Nuestro la semana pasada. Esta semana es el que más trabajo me ha costado. Yo empecé, ¿verdad?, cuando empezaba a orar, a hablar ciertas cosas. La primera, por ahí anoté y lo encontré hace unos días en mi diario. Tengo un archivo de notas. Encontré que escribí algo así como: Señor, transfórmame o hazme más santo para que yo sea digno representante de tu nombre. Fue la oración que hice. Pero te soy honesto, no sentía que eso conectaba con el corazón de la oración. Sentía que no era lo que conectaba con lo que Jesús nos estaba enseñando. Entonces yo empecé a pedirle a Dios 2 cosas. Primero dije: Dios, enséñame qué significa esto. No lo entiendo, enséñame qué significa. Ayúdame, dame temor de tu nombre, le decía. Dame asombro por tu nombre. Enséñame qué significa esto de santificar tu nombre. Y luego empecé a hacer algo y simplemente empecé a pensar en el nombre de Dios, en algunos nombres de Dios. Y empecé a adorarlo por su paciencia, por su perdón, por cómo Él transforma todo para bien. Y diferentes días yo me enfocaba en diferentes cosas y solo agradecerle y adorarle por diferentes aspectos de quién es Dios. Y empecé a encontrar una conexión con el corazón de esta línea. Sentí que por ahí era. ¿Sabes tú que la Biblia está llena de nombres de Dios? Llena de nombres de Dios. Aunque
solo hay un Dios, ¿ok? Y Jesucristo es el nombre de nuestro Salvador, nuestro Dios, Dios Padre Celestial, Jesucristo su Hijo, Espíritu Santo, ese es su nombre, es Dios, es un Dios, pero tiene muchos nombres. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado a diferentes personas y cuando se revela es imposible que conozcamos todo de Dios de un jalón. Entonces Dios se revela de una manera y hace algo. Entonces a lo largo de la Biblia hemos visto que Dios se revela de diferentes maneras, dándonos a conocer uno de sus atributos, una de sus virtudes, algo de su naturaleza, y nos va revelando poco a poco todo lo que Dios es. Hice una lista, no es exhaustiva, pero solo para darte una idea de algunos de los nombres de Dios. Algunos están en hebreo y te lo explico, pero el Elión, Dios altísimo; el Shaddai, Dios todopoderoso, omnipotente; el Olam, Dios eterno; Elohim significa Dios de muchas provisiones; Yahvé Yireh, el Señor proveerá; Yahvé Nisi, Dios mi bandera o estandarte; Yahvé Shalom, el Señor es mi paz; Yahvé Shammah, Dios está allí; Yahvé Sidkenu, Dios nuestra justicia; Yahvé Rafa, el Señor sana; Yahvé Sabaoth, Dios de los ejércitos celestiales; Adonai, Señor, dueño, amo, juez; Kadosh Israel, Santo de Israel; Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz; Emmanuel, Dios con nosotros; Jesucristo, Mesías, el pan de vida, la luz del mundo, la puerta, el camino, la verdad, la vida, la resurrección, la vid verdadera, el buen pastor, el agua viva, Dios de consuelo, Dios de sabiduría, Dios de toda paciencia, Dios de paz, autor y consumador de nuestra fe, alfa y omega, principio y final, el amén, el justo, el testigo verdadero y fiel. Y la lista sigue y sigue y sigue. Literal, el león de la tribu de Judá, la estrella de la mañana, el verbo de Dios. La lista sigue y sigue. ¿Por qué? Porque Dios es todo. Y Dios contiene en sí todo el bien y todo el poder y toda la gracia que la humanidad y la creación necesita. Él es la fuente de todo, es todo. Y necesitamos diferentes nombres para poder describir quién es Dios. ¿Tiene sentido esto? Entonces, cuando decimos santificados a tu nombre, estamos literal enfocándonos en quién es Dios. Es literal, es una oración profundamente transformacional, te transforma, y es de profundo arrepentimiento también, porque te ayuda a quitar tu enfoque y tus ojos de ti mismo y ponerlos en Dios. Estamos tan obsesionados con yo y lo que yo quiero y lo que yo pienso y lo que yo opino y lo que yo necesito y lo que yo puedo o lo que yo no puedo o lo que yo quiero. Es el mal del yo-yo, ¿verdad? Y eso nos destruye, nos mantiene estresados, nos mantiene limitados, nos mantiene alejados de la voluntad de Dios. Muchos no seguimos a Dios porque no es lo que yo pienso, yo opino, yo quiero, y estamos atorados en el yo. Pero santificados a tu nombre significa, no se trata de mí, se trata de Él. No se trata de lo que yo quiero, se trata de quién es Dios y lo digno que Él es. Es una oración de profundo arrepentimiento. Te cambia el enfoque, te ayuda a ver a Dios. Sabes, muchos siguen haciendo esta oración enfocada en ellos, como yo lo hacía al inicio. Y es parte, creo, del aprendizaje. Y no digo que esté mal, ni te condeno por hacerlo, pero muchos siguen pidiendo: Señor, hazme a mí más santo para que yo pueda ser un digno representante de tu nombre. Alguien sobre quien podrías endosar tu firma. Así lo pensamos. El problema es que nunca vas a poder vivir una vida suficientemente buena como para que Dios le endose su firma. Nunca.
Nunca. Tú y yo solamente podemos vivir delante de Dios y conocer a Dios y hablar con Dios y adorar a Dios porque Jesús nos selló con su sangre. ¿Tiene sentido? Entonces, no se trata de que yo sea más santo. Es más, ni una vez en la oración del Padre Nuestro está la petición: Dios, hazme a mí más santo. Ni una sola vez. ¿Por qué, pastor? Luego te digo al final de la prédica, te voy a contestar esa pregunta. Pero ni una sola vez en la oración del Padre, y no que esté mal pedirlo, no que esté mal orarlo, pero ni una vez en la oración del Padre Nuestro está pidiendo: hazme a mí más santo. ¿Okay? Al final te voy a explicar por qué. Pero el asunto que quiero que veamos aquí es que no se trata de pedirle a Dios que yo sea más santo. Se trata de que su nombre sea santo para mí. ¿Tiene sentido esto? Entonces no está pidiendo acá: hazme a mí más santo. Está pidiendo que tu nombre sea más santo para mí. Está pidiendo lo que es 1 de Pedro 3:15. Dice: más bien santifiquen en su corazón a Cristo como Señor. En otras palabras, en su corazón, véanlo, piensen, valórenlo a Cristo como su Señor. No solo como un profeta, como un maestro o una religión, para nada. Véanlo como Señor, como Dios, o sea, santifíquenlo, que Él sea más santo para mí. ¿Tiene sentido esto? Santificar su nombre, podríamos decir, es reconocerle con asombro y reverencia. Es más, si algo quiero que puedas meditar o memorizar o compartir, es esto: santificar su nombre es reconocerle con asombro y reverencia. Con asombro y reverencia. ¿Sabes? Es muy confrontante esa línea, por lo menos para mí. Porque me doy cuenta cuando estoy orando en ese momento que hay otros nombres en mi vida que llaman más mi reverencia y asombro que el nombre de Cristo. Hay seres queridos que a veces son más importantes para mí que el nombre de Cristo quizá. Hay cosas en la vida que ocupan más mi pensamiento y más me asombran que Jesucristo mismo. Por ejemplo, una vez estaba yo en un evento y me estaba quedando en un hotel, y en la cuadra de enfrente yo veía que el hotel de enfrente había un montón de chavos así, especialmente niñas adolescentes, gritando y con cámaras, y era un escándalo pues ahí enfrente del hotel. Y dice: ¿qué está pasando? Alguien me dijo: es que ahí se está hospedando Justin Bieber. Dije: oh, ¿qué tal? Algunos se emocionaron, algunos están guardando, quieren gritar, otros: es el diablo. No sé cuál es tu reacción emocional, pero cuando digo ese nombre, algunos tienen una reacción emocional. Para estas niñas era como que: si lo puedo ver en persona, ya me puedo morir. Es como ya estoy realizado, ¿me explico? Es como que vi pasar a Justin Bieber. ¡Wow! O sea, ya se acabó mi vida. Es como que para algunos representa tanto eso, de verdad. Para otros, por ejemplo, si yo les digo, ¿verdad?, que Luis Miguel, ahí sí medio quisieron gritar, quiere ir a cenar a tu casa, eso te impactaría. Así que, ¿es neta? Te impactaría, porque el nombre de Luis Miguel trae ciertas connotaciones, te causa cierto asombro, o a lo mejor te causa odio. No sé de qué lado estés tú parado, pero ¿saben ustedes que en México es el segundo país después de Corea del Sur que más escucha música de Corea del Sur? Hay unas bandas de K-pop y son, pero de verdad, idolatrados. Es una cosa impresionante, ¿verdad? No juzgo nada, no te condeno por tu gusto de música. Está bien, dale. Pero lo que estamos viendo acá es que hay personas que llaman más nuestro asombro y reverencia que la persona de Cristo Jesús. Para algunos son políticos, para otros son empresarios, para otros es un ser querido, para otros es alguien o algo o un concepto que causa asombro o reverencia. Y esta oración nos está confrontando, diciéndonos: hay un nombre sobre todo nombre. Es el único nombre que debería tener un lugar así en nuestro corazón, y es el nombre de Cristo Jesús. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, iglesia.
Alguien está diciendo, Andrés, pero ¿es pecado entonces que me guste un artista? No, no estoy diciendo eso. Pero sí, pero no está bien que algo ocupe el lugar de Dios en tu corazón. No está bien, no es correcto. Ni una persona, ni una celebridad, ni un ser querido, nada en nuestra vida debe de ocupar el lugar del nombre de Dios en nuestro corazón. ¿Tiene sentido? Es reconocer con asombro y con reverencia. Algunos están desvelados porque fueron a ver a Julián Álvarez ayer. Está bien, no pasa nada. Hay gente que ahorra todo el año para ir empeña el carro. Ahora que Luis Miguel anunció su gira, ¿verdad? No les digo, no, ni cómo ayudarles de veras. Pero anunció su gira, ni fechas todavía pone y la gente ya está empeñando el carro para el boleto del concierto, que si lo veo en vivo ya me puedo morir. Mire, está bien, no lo juzgo, dele, échele ganas. Pero solo quiero retarte. Alguien debería de tener esa clase de asombro y reverencia en tu corazón. ¿No debería de Cristo llamar mucho más el asombro y reverencia en nuestro corazón? Ahora, ¿y sabes por qué nos confronta? Porque es algo que no nos sale naturalmente. Nuestra carne está acostumbrada a prestarle reverencia y asombro a otras cosas. Entonces quiero tratar de hacer eso práctico. Entonces, ¿cómo aprendemos esto? Okay. 3 cosas que puedes anotar el día de hoy. Número 1, santificar su nombre es contemplar su hermosura. ¿Es qué? Contemplar su hermosura. Salmos 27:4 dice: lo único que le pido al Señor. Fíjate, esta es mi oración prioritaria. Si una oración tuviera que escoger orar todos los días, dice el salmista, es esta. Lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Fíjate, deleitándome en su presencia, en la perfección, en la hermosura, dice una traducción, en la perfección del Señor, y meditando, asombrándome, inquiriendo, preguntando en su templo. Esta es mi oración prioritaria. Quiero preguntar, ¿quién eres? Y quiero deleitarme en quién eres. Quiero deleitarme en tu hermosura. Y luego, ¿quién eres? Esto me habla de cuando Jesús estaba en la barca con sus discípulos y estaba dormido. Y había una gran tormenta. Olas golpeaban el barco, vientos golpeaban el barco. Jesús estaba dormido echándose un coyotito, ¿verdad? Y bien a gusto. Y los discípulos así de que, oye, despiértate, no te das cuenta de que nos morimos aquí. Y Jesús se despierta. Por cierto, Jesús podía dormir en la barca porque Jesús sabía quién es su Padre Celestial. Estos hombres estaban desesperados porque no sabían quién era Jesús todavía. Entonces lo despiertan y le dicen, oye, y Jesús le habla a los vientos y el mar, ¿sí? Y enmudecen. Y los discípulos reaccionan diciendo, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? ¡Wow! ¿Quién es este hombre? ¿Con quién hemos estado caminando todo este tiempo? ¿Tú sabías que le hablaba al viento? ¿Tú sabías que el mar le obedecía? ¿Quién es este hombre con quien hemos comido y cenado? O sea, sabíamos que hacía milagros y lo hemos visto predicar bien chido, pero ¿quién eres? Que hasta el viento y el mar te... ¡Wow! Este asombro, esta reverencia de quién es Dios. Si Dios solo hace cosas para las cuales tú estás preparado que haga, no te estás asombrando de Dios. Dios puede hacer cosas que tú no estás preparado en tu lógica para que Él haga. Él se sale de tu concepto y tu idea de quién es Dios, y le encanta sorprenderte y asombrarte y que te quedes así de que ¿quién eres? ¿Quién eres? Y el salmista dice, si hay una sola oración que yo pueda hacer todos los días de mi vida, no es hazme más santo, no es hazme mejor cristiano, es esta: quiero deleitarme en la hermosura de Dios y preguntarme ¿quién es Dios? Qué tremendo. Jesús nos está llamando, yo creo, a la práctica perdida de la contemplación.
Es una práctica, es una disciplina espiritual ignorada. Practicamos muchas otras disciplinas espirituales, son muy buenas, pero la contemplación es una disciplina espiritual perdida. Y es simplemente una disciplina de tomar unos momentos en el día y solo pensar en Él. Mira, piensas en tantos problemas, piensas en tantas personas. Toma unos momentos para pensar en Dios. Cuando llego a esta línea de oración, yo siempre estoy muy atento a cuando hay versículos, historias en donde veo la persona de Cristo. Y cuando digo veo la persona de Cristo, veo un atributo o una virtud de Cristo o una sombra de quién es Cristo en un pasaje o una historia o personaje de la Biblia. Lo veo en la reina Esther. Lo veo, tiene sentido, lo veo en José, lo veo en Josué, lo veo en Moisés, lo veo en Aarón, lo veo en Mardoqueo, lo veo en la mujer, la joven que servía a Naamán el leproso. Lo veo en todas partes en la escritura y digo, wow, ¿quién eres? ¡Qué bueno eres! ¡Qué paciente eres! ¡Qué misericordioso eres! Entonces, cuando voy y salgo a caminar y estoy orando esta línea, trato de enfocarme en quién es Dios, en pensar en Él. Me gusta tomar notas de quién es y cómo es Dios y solo pensar en Él, contemplar a Dios. ¿Qué tan buen contemplador eres? ¿Qué tan buen contemplador eres? Quiero animarte a desarrollar la disciplina de la contemplación. Unos momentos, unos minutos, no tiene que ser tanto, pero empieza a contemplar a Dios. Toma nota de lo que Dios te muestra. Adóralo por quien Él es, ¿ok? Y ese es mi segundo punto de santificar su nombre, es eso, adorarle por quien es. Entonces contemplar es preguntar, deleitarme, admirar. Adorar es expresar mi admiración a Dios, adorarle por quien es, no solo por lo que ha hecho o no solo cuando está haciendo cosas buenas por mí. Le adoro por quien es, porque es quien es. No sé si me explico. Dios se presenta como dice, ¿quién eres? Yo soy quien soy.
Punto. Yo soy quien soy. Pero le dice Salmos 115, verso 1. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria, por tu amor inagotable y tu fidelidad. En otras palabras, te corresponde gloria, alabanza, no por algo que hayas hecho, sino porque eres un Dios de amor incondicional y un Dios siempre fiel. Así eres, esto eres, te mereces mi adoración y tuya es la gloria porque esto eres. ¿Ok? Y luego Job 1:21, Job 1:21 dice, Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. ¿No te suena similar? Santificado sea tu nombre, bendito sea el nombre del Señor. Quizá no conoces el trasfondo o el contexto de Job. Es un hombre que en su época fue el hombre más recto, más justo, más íntegro sobre la faz de la tierra y al mismo tiempo el más próspero, el más rico sobre la faz de la tierra. Un día el diablo lo atacó y le tumbó todo a Job, todo su ganado, todos sus negocios, todos sus cultivos, sus casas, sus hijos. Tenía 7 hijos, las casas de sus hijos. Se quedó Job literal, solo él y su esposa. Tanto fue la pérdida de Job que hasta su esposa le decía, mejor maldice a Dios y muérete. Pero Job, cuando se quedó literal en la nada, Job dijo, Dios dio, Dios quitó, Dios sigue siendo Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En otras palabras, hay una cosa más valiosa en mi vida que mis posesiones, y es el nombre de mi Dios, es el nombre de mi Padre Celestial. Job estaba diciendo que aunque sus circunstancias cambiaron, su perspectiva de Dios no había cambiado. Que aunque sus circunstancias eran negativas, él seguía diciendo, Dios es bueno, Dios es digno, Dios es fiel, Dios es santo. Tú puedes ver en la historia de Job que Job le hace preguntas a Dios y le dice, ¿por qué? Y siento que no se vale. A ver, ven y dime qué está pasando. Pero al mismo tiempo te alabo, te adoro y eres digno. ¿Sabes que hay momentos en tu vida donde no entiendes qué está ocurriendo? Se vale preguntarle a Dios, se vale cuestionar, se vale dudar, pero en medio de tus preguntas, en medio de tus dudas, sigue bendiciendo y santificando el nombre de Dios. Sigue adorándolo por quien Él es. Síguele diciendo a tu alma, Dios sigue siendo bueno. Quizá no lo entiendo ahorita, quizá no lo veo ahorita, quizá no lo siento ahorita, pero Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo creador, Dios poderoso, rescatador, redentor, mi Salvador. Él es Dios, Él es bueno. Quizá todo en mí me dice lo opuesto, pero yo declaro, decido adorar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Qué tremendo. Este Job, su historia siempre fue una de adoración. Todos los días adoraba a Dios, todos los días ponía primero. Así que cuando perdió todo, siguió adorando. Adora cuando lo tienes todo y adora cuando no tienes nada. Dios no es digno cuando te da lo que le pediste. Es digno hasta cuando el diablo te quita todo lo que tenías. ¿Sabes? Al final de la historia, Dios le regresa el doble a Job. Pero antes de eso, Dios se le revela a Job. Le dice, ¿tenías preguntas? Aquí estoy. Y literal, lo lleva por un viaje a las galaxias. Y le enseña las estrellas. Y le muestra lo mete por las profundidades del mar. A ver, tú ordénale al Leviatán, que era una bestia en el océano impresionante, un tipo dragón del océano. A ver, tú guía al Leviatán. A ver, tú ordénale a los rayos que salgan del cielo. A ver, controla tú las estaciones. Y lo lleva por todos lados. Y Job se queda así de, wow, ¿quién? Y Job le dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y casi Dios le pregunta, ¿y qué preguntas tenías?
Y Job así que, ninguna. Tú eres tú y esa es la única respuesta que necesito, es suficiente, eres Dios. Y Job recibió la riqueza y la posesión más valiosa que un ser humano puede tener, y es la revelación de Cristo Jesús. Literal, Job entendió lo que el salmista escribió en el Salmo 23: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Él es Jehová Rafa, mi sanador, Jehová Jireh, mi proveedor. Él es Elohim, Él es El Shaddai, Adonai. Es Dios fuerte, Dios poderoso. Es mi Padre celestial, mi consejero, mi salvador. Él está conmigo. Él sabía, tenía una revelación de Dios. ¿Cómo ves a Cristo? ¿Como una religión o como tu Dios? ¿Ves? ¿Cómo le adoras? Job me confronta mucho. Entonces, contemplarlo, adorarle. Y número tres es exponernos al brillo de su gloria. Aquí te voy a explicar por qué en ningún lado de la oración le pedimos a Dios que nos haga a nosotros más santos, sino que más bien su nombre sea más santo para nosotros. Aquí te voy a explicar por qué. Exponernos al brillo de su gloria. Martín Lutero dice que ser cristiano o llegar a ser cristiano es como un hombre que salió de una casa oscura y fría y salió corriendo al sol. Y al estar al sol pudo recibir el calor del sol y la luz del sol para ver las cosas como realmente son. Y a la luz del sol puede ver lo oscuro que era la casa en donde vivía. Eso es ser un cristiano. Y tú y así es. Vivíamos una vida donde pensamos, así era. Y de pronto Dios nos muestra el camino a Él, que es Cristo Jesús. Y vemos al que es fiel y verdadero, a nuestra salvación, nuestro Dios. Y es como si alguien prendió las luces. ¡Pum! Salimos al sol. Y en esa idea, Martín Lutero también dice que no se le puede ordenar a una piedra que por sí sola se caliente, sino que uno toma la piedra y la pone al sol. Cuando la piedra le está golpeando los rayos del sol, por sí sola se calienta. No sé cuándo ustedes en algún mes muy caluroso han estado en alguna parte del mundo donde podrías freír un huevo en la banqueta. ¿A poco le dijiste a la banqueta, caliéntate en el nombre de Cristo? No, nada más los rayos del sol pegaron tan duro que se calentó. Y lo que dice Martín Lutero es que no puedes ordenarle a ti mismo, cambia. Pero sí puedes exponerte a la luz de Dios. Y que al exponerte al brillo de su gloria, los rayos de quien es Dios te cambian. Calientan este corazón frío, abren estos ojos oscurecidos, levantan lo que está muerto al estar al sol. Te cuento dos historias de la Biblia y terminamos. La primera es de un joven rico, un dirigente, le llama Lucas 18. Dice: cierto dirigente preguntó a Jesús, maestro bueno, quiero que veas, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Aquí está la pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Quiero la vida eterna, ¿qué hago? ¿Sí? Y Jesús le pregunta, y es muy reveladora la pregunta, la puedes estudiar después. Le dice: ¿por qué me llamas bueno si solo hay uno bueno y es Dios? Dice: ¿por qué me llamas bueno? Y luego continúa Jesús, le dice: a ver, cumple estos mandamientos, honra a tu padre y tu madre, y le da como 5 mandamientos. Dice: ya los cumplo desde que soy niño, desde chavito. Fui a la iglesia desde niño. ¿Ya? Y le dice: te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Ahí está la clave. Ahí dice Andrés: entonces para heredar la vida eterna tenemos que vender todo lo que tenemos y darlo a los pobres. No es esa la indicación. Es sígueme. Y lo que sea que te impide seguirme, déjalo. Y para él dice que se fue triste a su casa porque tenía muchas posesiones. ¿Por qué? Porque él veía sus posesiones como más valiosas que Cristo. ¿Por qué? Quiero decir por qué, a ver si lo captan. Porque solo veía a Cristo como un maestro bueno,
no como el Dios bueno. Y claro que un maestro, por muy bueno que sea, no se merece, no es digno de dejar cualquier cosa y seguirlo. Pero si Dios me lo pide, si Dios me lo pide, pero no podía ver a Jesús como Dios. ¿Tiene sentido esto o no? Solo veía a Jesús como un maestro, por lo tanto no lo podía seguir. Escúchame, la vida eterna, Jesús le está diciendo, la vida eterna se encuentra en seguirme y en verme como Dios. Ahí está la vida eterna. Y en dejar todo aquello que te impide seguirme y en verme como Dios. Ahí está la vida eterna. Pero la pregunta es, ¿qué debo hacer? Ahí está. Voy a contar otra historia y vamos a resumirlo. La otra historia está también en Lucas y es de Zaqueo. Zaqueo es un cobrador de impuestos chaparrito. Además es extorsionador. Imagínese al narco y al SAT en uno solo. O sea, ese era Zaqueo, de verdad, esa es la onda. Cobrar impuestos y además extorsionar, de las dos cosas, ¿ok? Entonces, este Zaqueo una vez escucha que Jesús va a estar en su pueblo. Y obvio Jesús, mucha gente lo seguía por los milagros que hacía. Y Zaqueo dice, tengo que conocer a este hombre. Y va y encuentra un árbol y se sube al árbol para ver a Jesús, para verlo y para escucharlo. Y cuando Jesús va pasando por ahí, le dice a Zaqueo, Zaqueo, baja de ahí que me es necesario ir a tu casa a cenar. Me encanta. Y llega a la casa de este narco cobrador de impuestos. Literal, cobraba piso y cobraba impuestos. Es lo que era este cuate. Y llega a su casa y el santo de Israel comiendo con un extorsionador ratero, sentado a su mesa, se metió a su casa, a un lugar impuro, con alguien de mala reputación, y el santo de Israel está con él. Y no nos relata nada el autor del Evangelio qué fue la conversación. No nos dice. Pero Jesús no le pidió nada a Zaqueo, ni Zaqueo le preguntó qué debo de hacer, como lo hizo el joven rico, para heredar la vida eterna. Sino que yo creo, y yo tengo mi teoría, que como Zaqueo estaba viendo a Jesús, cómo hablaba, porque Pedro dice, ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces creo que Zaqueo escuchó palabras de vida eterna, vio el genuino amor con el que lo trató a él y a su familia, y vio a Jesús, y creo que el velo se le abrió de sus ojos. ¿Quién eres? ¿Quién es este hombre que está cenando en mi casa? Y cuando lo ve como Jesús, el Cristo, el Señor, se pone de pie a media conversación. Pues lee la historia y dice, desde hoy voy a regresar. Si a alguien he defraudado, le voy a regresar 4 veces lo que le robé. Y también la mitad de mis bienes la voy a dar a los pobres. ¡Qué tremendo! No es el joven rico preguntando, ¿qué debo hacer? Es un pecador viendo al Santo de Israel y diciendo, wow. Y al verlo fue cambiado, porque los rayos de la gloria de Jesús penetraron esa casa oscura y Zaqueo salió al sol. Si vas a aplaudir, iglesia, hazlo con más ganas. ¿Sabes por qué te digo eso? Porque muchos cristianos seguimos viviendo una cristiandad como la del joven rico. ¿Qué más debo hacer? Eso ya lo hago. Ahora, ¿qué más debo hacer? Y algunos cambios así solo son cambios externos. Son cambios donde nos forzamos, pero no hay un cambio de corazón profundo. Y esos cambios forzados a la larga te terminan estresando, frustrando y apartando de Dios, porque estás buscando qué debo hacer para heredar la vida. O sea, es como un trueque. ¿Qué hago para que Dios me dé? ¿Qué doy para que Dios me dé? ¿Tiene sentido esto? Pero Jesús dice, no quiero un trueque, quiero que me pongas en el primer lugar de tu corazón. Quiero ser el centro de tu vida. Yo soy Dios, santifica mi nombre en tu corazón. Eso significa la oración. Santificado sea tu nombre.
El viernes estábamos en una boda, en una cena, y en la mesa nos tocó sentar ahí con varias parejas de pastores, y estaba Jared, Lucas, mi esposa, y no sé cómo será la conversación, pero Jared dijo: no, mi papá se ha cambiado. Sí, se ha cambiado. Le dije: ¿cómo? A ver, ¿qué estás diciendo? Me dice, y lo dice en la mesa: es que hoy en la comida estábamos comiendo enchiladas y pollo, y las pechugas del pollo estaban por encima de las enchiladas, y quise agarrar una enchilada, entonces levanté con mis manos la pechuga del pollo y agarré la enchilada y me la serví. Y yo vi a mi papá que había, porque yo, si ustedes me conocen, eso no tocas la comida de otros con tus manos. Toca tu propia comida con tus manos. No toques mi comida con tus manos, ¿sabes? Entonces me dice, pero yo vi a mi papá y no me dijo nada. Y ya más al ratito me dijo: oye, como que ya te acostumbraste a vivir solo, ¿verdad? Dijo, y eso fue su único comentario. Dice, para mi papá eso es un milagro. Sí cambia. Y te soy honesto, no me sentí orgulloso de mí mismo. Es más, ni fue como que, ay, qué padre, ya saben. Gloria a mí. No. Honestamente fue algo que incluso lo he traído desde todo el día de ayer pensando. Y solo puedo decirle: Dios, gracias. Porque la piedra no puede darse el crédito de generar el calor por sí sola. Se calentó porque recibió los rayos del sol. Yo no puedo cambiar. Puedo hacer cosas diferentes, puedo obligarme durante un rato a hacer cosas diferentes, pero cambiar de fondo, cambiar de fondo, solo porque los rayos de la gloria de Dios han tocado este corazón frío, oscuro y ciego. Y ahora puedo ver. Mi papá escuchó el mensaje en la primera reunión y me dijo: Andrés, me encantó tu mensaje, dice, y me acordé de una canción que escribí. Le dije: mándame la letra, papá. Entonces me la mandó aquí está la letra de mi papá, canción que escribió hace años. ¿Están listos? ¿Sí? Y con esto acabamos. He contemplado al Señor, he visto un poco de su amor. En esta hermosa adoración he visto un poco de su poder. He contemplado a su majestad, he visto un poco más de Él. Cambió mi corazón por haberle visto hoy. Cambió mi corazón por haberle visto hoy. ¿Por qué no dices esas palabras conmigo? Cambió mi corazón por haberle visto hoy. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos a orar, Señor, como iglesia. Gracias por enseñarnos que tú eres un Padre bueno, nuestro Padre. Que Jesús está orando con nosotros cuando oramos. Y Dios, te pido que abras los ojos de nuestro corazón y nuestro entendimiento para contemplar la hermosura de Dios. Yo te pido, Dios, levantes entre nosotros contempladores. No estoy hablando de horas, aunque algunos quizás sí lo harán por horas, pero estoy hablando de unos momentos, de solo unos momentos de admirar y reverenciar el nombre de Dios. Dios, haznos adoradores, contempladores. Y Dios, te pido que al exponernos a quién eres, que tú nos cambies, que tú nos transformes. Algunos acá necesitamos ver tu paciencia y lo paciente que has sido con nosotros, y así cambiarnos para ser pacientes con nuestra familia. Algunos necesitamos ver tu generosidad y así cambiarnos para ser generosos. Algunos necesitamos ver tu perdón y lo tanto que tú constantemente nos perdonas, y así cambiarnos para perdonar a otros. Dios, exponnos, queremos exponernos a la luz de tu gloria en Cristo Jesús. Santificado sea tu nombre. Amén. Pon tu mano sobre tu corazón. Vamos a hacer una oración de salvación. Di conmigo: Señor Jesús. Vamos a decirlo con fe. Señor Jesús, creo y confieso que eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste para darme salvación. Perdóname, lléname con tu Espíritu Santo, transfórmame, y a partir de hoy creo que soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Creo que soy amado,
que soy bendecido, que soy escuchado, que soy perdonado y tengo vida eterna. Amén y amén. Muchas felicidades a todos. Muchísimas gracias por conectarte el día de hoy a Más Vida. Si hiciste la oración conmigo al final de salvación, de poner tu mano sobre tu corazón y darle a Cristo tu vida y recibir el perdón de tus pecados, queremos ayudarte a continuar tu relación con Dios. Ve a masvida.org y ahí en el botón de petición de oración podemos también conectarnos contigo. Estamos para servirte, estamos orando por ti. Gracias también a los que se suscriben al canal y no se pierden de ninguna enseñanza, y también gracias a todos los que con sus ofrendas apoyan este ministerio. Es gracias a tu generosidad que esto es posible. Bueno, los bendecimos. Nos vemos el próximo fin de semana. Dios les bendiga.